en el sistema RRB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma, la señal que recorre la patria, cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Un conversatorio que nos traslada a las batallas, hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Cabalgando hacia Carabobo, directamente desde las tierras andinas con el historiador Ubaldo García. Cabalgando hacia Carabobo, invictos ayer, invencibles hoy. Saludos mis amigos de Radio Nacional de Venezuela. Estamos de nuevo en un programa más, Cabalgando hacia Carabobo, con Ubaldo García. Desde las altas montañas trujillanas estamos haciendo este programa. Quiero saludar a todos los oyentes del Radio Nacional, a los seguidores de Cabalgando hacia Carabobo. Quiero saludar a las personas que trabajan, que laboran en la emisora, a la directiva, a la nueva directiva, mi amigo don Simón Arrechider, y un fuerte abrazo para todos. Estamos de nuevo con intención de entrar en la tertulia sana, en la tertulia documentada sobre los aspectos de nuestra historia para hacer aclaratorias, para interactuar con las comunidades y bueno, aprender entre todos. Siempre se va acumulando los conocimientos, hay mucha gente que aporta, gracias, hay mucha gente que escribe, a todos les respondo, dentro del respeto que merece la comunicación sana y razonable. Bien, hoy voy a entrar en el tema de la campaña del sur. Estamos en Bicentenario. Por estos tiempos el Libertador, ya pasada la campaña propiamente dicha de combatir contra los españoles en el año 1824, el Libertador va a la región del Alto Perú, donde ya está el general Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, Sucre. Viene la creación de Bolivia en ese año 1825, estamos en Bicentenario. Por estos tiempos de junio, julio, el Libertador está moviéndose por las tierras altas del Perú. Él hace un viaje desde Lima hasta Arequipa y después va al Cusco. Es uno de los grandes momentos, indudablemente, para un hombre como Bolívar. Uno se pone a imaginarse esto para hacer ejercicios mentales, cómo sería la emoción, la alegría del genio caraqueño entrando a Cusco, al Cusco, la ciudad imperial, la ciudad de los hijos del sol, como él siempre lo dijo, porque la liberación del Perú y el encontrarse en esas regiones, pues uno piensa que Bolívar siempre la tuvo en su mente. Ya, por decir algo, en el año 1818, cuando pasa aquello de Casacoima allá en el Orinoco, el Libertador obligado se lanza a una laguna para esconderse porque está casi que lo atrapan, casi que es capturado y salva su vida milagrosamente en un trance con unos compañeros. Él se salva y después en la emoción empieza a hablar y a decir que hay que ir al Perú para liberar a los hijos del sol, y los que lo oyen dicen que no, que Bolívar se puso loco, que está ido de la cabeza porque no sabe lo que dice. Uno, haciendo estas reflexiones, cree, bueno, en el caso mío, yo creo que los que no sabían lo que estaban diciendo eran los que lo estaban oyendo, los compañeros, porque Bolívar sí sabía lo que estaba diciendo. Lo había pensado mucho, lo había planeado, lo tenía en su cabeza. Ya la liberación de América integral existía como un plan en la mente del caraqueño. En los otros no, porque muchos de los que los acompañaron solamente pensaban en ganarle la guerra a los españoles, es cierto.
ganarle la guerra a los españoles, pero no planeaban el después. Un hombre como el Libertador, fueron muy pocos los que verdaderamente pensaron en la República, pensaron en que no era posible quitar a un gobierno despótico como el gobierno español para colocar otro igual. No, ese no era el plan de un hombre como Bolívar, como Juan Germán Rocio, como don Cristóbal Mendoza, que fueron personajes que tenían claridad en su pensamiento y en su acción, con un objetivo definido en el tiempo, que era llenar estos países de democracia, de felicidad para sus pobladores y acabar definitivamente con la desgracia y el sufrimiento de las grandes masas, de los indígenas, de los esclavizados, de los pardos que en su gran mayoría representaban un 85, un 90% de la población. Era un mundo de excluidos, era un mundo de gente que no tenía participación, que no entraba en la instrucción, que no sabían leer ni escribir. Pero para muchos eso no era significativo, para muchos simplemente era ganarle la guerra a los españoles y establecerse de nuevo con un gobierno parecido, aristocrático, pero sin españoles. Bolívar no lo planeó así, y ahí es donde está la gran diferencia. Ese es el momento. Entonces, cuando el Libertador entra a la ciudad del Cusco, en ese junio-julio de 1825, y por el camino él observa, ya en Arequipa, cuando le hacen el recibimiento, allí está la aristocracia rancia que lo recibe, la que lo había atacado, la que no lo quería, pero que ahora triunfador, pues se le acercaban para cepillarle la espalda, para tratar de doblegar a la bestia que venía con esas intenciones de quitarlo todo. Quitarlo para cambiarlo, para incluir a la gente, para incluir al pueblo, para incluir al indígena. Ese sí era el plan. Claro, la descalificación es lo que viene ahora. Y allí está el obispo Goyeneche, es un hombre de una familia proveniente de una de las familias más acaudaladas de esa región del sur peruano. Ya los hermanos tenían todas las riquezas de esa familia Goyeneche, y el obispo de Arequipa, Goyeneche, lo recibe, pero lo recibe con sospechas, y el Libertador lo dice en sus cartas. Hay una carta donde dice: el obispo es más godo que ningún otro, porque no eran personajes que no estaban en disposición de cambiar. Para ellos, en el caso del obispo, no fue tal vez como el obispo Lazo de la Vega, el que se le presentó aquí en Trujillo a Bolívar, y Bolívar lo cambió, lo volvió patriota, o como el obispo de Popayán y Pasto, Jiménez de Enciso, que causó mucho daño en la guerra porque actuó en contra del Libertador en esa idea de que tenían a las grandes masas embuidas y enajenadas mentalmente con la existencia de un rey que era enviado de Dios, que era el representante de Dios en la tierra, y que por lo tanto todo el que fuera en contra del rey iba directo al infierno. Eso lo decían en los pastorales, eso no lo estoy diciendo por decirlo, eso hay documentos que lo comprueban. El obispo de Arequipa simplemente asistió y dijo que sí, pero no cambió. Él se mantuvo porque no concibía, no se podía, ellos no concibían, no entendían nunca que la iglesia, la religión católica, para llegar a la América tenía que pasar por un rey.
tenía que pasar por la monarquía. Es decir, el Vaticano para entonces no podía establecer relaciones con una república, con esa nueva modalidad de sistema de gobierno. Tenían que estar los reyes, y la relación Vaticano-monarquía era indispensable para poder administrar la religión a los feligreses de la América. Bolívar lo supo y, bueno, momentáneamente cambiaban, pero después volvieron, siguieron. Y cuando el Libertador avanza hacia el Cusco, por esas tierras altas, se le acercan los pobladores del pueblo, en general se le acerca con otra conducta, con una conducta sana, de alegría, de emoción, porque verdaderamente lo querían, porque miraban en Bolívar y en Sucre y en los soldados venezolanos y colombianos, veían a los salvadores, a los que iban a incluirlos dentro de esa sociedad de muchas tristezas, dentro de esa clasificación de los hombres y de las mujeres por el origen, por el color de su piel, que se había establecido y que tenía 300 años como tal, y que era lo normal. La Iglesia Católica lo aceptaba como algo normal. La esclavitud era una condición necesaria para que los ricos siguieran siendo más ricos. Era indispensable tener la fuerza de trabajo. En ese transcurrir hubo un momento en el que el Libertador lo menciona en una carta. Se le acercaron 4, así lo llama, indios, 4 indios, para poner una queja contra el cura del pueblo tal, y allí está hasta el nombre del cura, fulano de tal. Ellos protestan porque el sacerdote los maltrata, los explota, es tirano y les cobra excesivas sumas por los sacramentos, Dios santo. Es decir, que tenían que pagarle altos tributos a los sacerdotes porque le bautizaran un niño o porque le enterraran un muerto. Esos sacramentos eran un negocio para los sacerdotes de los pueblos. Y el Libertador le escribe al prefecto del Cusco y le dice: mire, está pasando esto. Los indígenas tales y tales me denuncian al padre fulano de tal. Entonces usted aplicará la norma y la ley para que esto no siga ocurriendo, y que en los curatos de los pueblos se nombren sacerdotes patriotas que nos ayuden a cambiar el sistema hacia la república. De ejemplos como este está plagada, está llena la historia del Libertador en el Perú. De eso vamos a hablar. Pero ¿por qué traigo el tema hoy? Pues porque se repite con mucha facilidad que Bolívar fue al Perú a esclavizar a los indígenas. Se repite que fue a matar a la gente, que allá allá no había problema, y que fue el Libertador el que le aumentó los tributos a los indígenas. Entonces uno dice, pero esto es como, pareciera que se repiten las cosas. Pero leyendo en internet encuentro también que hay una página allí que se llama ABC Historia, esto es de España, del grupo Vocento. Se llama ABC Cultural, es una página de comunicación multimedia española que está formada por más de 100 empresas, dice allí, y que tiene ingresos multimillonarios. Y en ese tal ABC Historia hay un artículo que dice que Bolívar le causó más daño a América que ningún beneficio. Claro, esa es la visión del español que todavía llora, siguen llorando, porque ellos siguen creyendo que estas tierras eran españolas, y así lo escriben: la América española,
200 años después siguen odiando al Libertador desde las entrañas, porque lo dice ese artículo. Uno entiende que están llorando por la herida. Dice en una parte ese artículo, dice: los libertadores consideraban a los indios, a los indígenas, que eran un obstáculo para el desarrollo nacional. ¿Quién sabe cuál sería el libertador que ellos mencionan con eso? Porque en alguna parte el Libertador escribió: los indígenas más son ignorantes, y son más ignorantes que la raza vil de los españoles. Entonces ellos, los detractores del Libertador y de la independencia y de la liberación de los pueblos, ellos sacan con pinzas las frases del contexto de un escrito, de una proclama, y lo lanzan aislado para poder atacar, para poder crear discordia, ¿no? Entonces, la independencia, dicen por ejemplo también en ese artículo, que la independencia empeoró en la mayoría de los casos las condiciones de vida de la población indígena. Dios, pues por supuesto que en una situación como la del Perú o en América, casi en todas las regiones, la revolución emprendida por el Libertador no fue concluida, porque las aristocracias se adueñaron del poder en esos países y en este también. Aquí entramos en 100 años de oscurantismo con los caudillos, y después una fulana democracia, entre comillas, que no era precisamente el sistema de igualdad que creía el Libertador o que creía Juan Germán, ni que se planteó en la Constitución Primera de 1811. Es lógico pensar que una vez que el Libertador abandonó el Perú, los aristócratas se adueñaron del poder, y eso no fue una república lo que se instaló allí a la medida de Bolívar, no. Fue un sistema de gobierno aristocrático parecido al que existía, pero sin españoles. Entonces, pues lógicamente que las condiciones para la población indígena empeoraron. Pero hay que ver el plan, hay que estudiar la organización que se quería. Y por eso traigo al programa. Hay otra parte donde en ese artículo infame de ese periódico español dice que Bolívar en sus cartas califica a los indígenas como ladrones, ignorantes, embusteros, porque no tenían principios morales, y que durante la campaña del Perú Bolívar condenó a los españoles por ser exterminadores de indios. Y vuelven de nuevo con la guerra en Pasto, la fulana Navidad Negra, que vuelven de nuevo con esa cantaleta, porque allí los indígenas estaban enajenados por la iglesia mentalmente, y ellos querían, porque se lo habían inoculado desde los púlpitos, y que la salvación era querer al rey. Y hay alguna parte donde ellos dicen que el suave yugo, ellos aman el suave yugo español, y allí hubo que entrar en una guerra muy dura en Pasto, y hubo muchos sacrificios de vida humana de soldados, de revolucionarios y de la gente de allá, porque no era jugando carrito. Y eso lo han explotado para llamarlo la Navidad Negra y llamar a Sucre asesino. A Sucre, que fue uno de los hombres más benévolos en la guerra, que fue pacifista, que firmó convenios y capitulaciones que beneficiaban al enemigo. Entonces a Sucre ahora en Colombia lo llaman, y hay una campaña para llamarlo asesino, y al Libertador. Bueno, en la próxima parte de este programa, mis amigos de Radio Nacional, voy a leer algunos de los decretos que firma el Libertador Simón Bolívar durante estos años, durante estos meses, en la formación de la República, porque no era nada fácil. Quizá que con una aristocracia y con unos intereses y con una sociedad ya preparada, era muy difícil los cambios, las reacciones. Entonces, lo que venía no era quizá como
formar hombres, soldados para ir a pelear en una batalla y ganarla, sino que la batalla ahora era con el intelecto, con la intuición, con las leyes que equilibraran y que pudieran marcar el equilibrio de la vida de la gente, de unos, de los ricos, de los no tan ricos, de los indígenas y de los esclavizados. Y los esclavos tenían un precio y no era fácil porque los ricos no querían desprenderse de esa mercancía. Discúlpenme por llamarlo así, pero para ellos era una mercancía. Entonces, vamos a hablar de los decretos en la próxima parte, mis amigos. Vamos a una pausa en su programa Cabalgando hacia Carabobo con Ubaldo García y ya regresamos. Los hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. Cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Cabalgando hacia Carabobo, con el historiador Ubaldo García. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Por RNB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma, la señal que recorre la patria. En RNB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma, la señal que recorre la patria. Cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Cabalgando hacia Carabobo, un conversatorio que nos traslada a los hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Cabalgando hacia Carabobo, con el historiador Ubaldo García. Continuamos, mis amigos, en su programa Cabalgando hacia Carabobo con Ubaldo García. Hoy estamos hablando de algunos decretos importantes del Libertador durante la formación republicana para tratar de equilibrar las cargas de los sufrimientos de la gente, de los indígenas, de las masas. Sabemos muy bien que el Libertador propone la liberación de los esclavos desde el año 16, 17, después en el Orinoco, allá en la Angostura, menciona y habla de esto cuando llama al Congreso a que empiecen a deliberar y que por favor que ya quiten la desgracia de lo que él llama el negro manto de la esclavitud que cubre a la América. Después en Cúcuta lo vuelve a proponer, le echan tierrita. Bueno, es que sabemos muy bien que la gran mayoría de los diputados de esos congresos eran esclavistas. Y la situación tal vez es que pues hay que pensar que era una mercancía que tenía mucho valor para los capitalistas, para los ricos de entonces, y ellos no estaban en disposición de entregarla, sino más tenían que comprársela. Y no había dinero con qué comprar la libertad de los esclavos. Entonces por eso tal vez se retardó mucho. Ya en Cúcuta, en esa constitución de 1821, los indígenas fueron incluidos como ciudadanos. Ya se toma en cuenta y se eliminó el pago del tributo indígena, que era un peso desde la colonia para los indígenas. Principalmente quien se aprovechaba de aquello era la Iglesia Católica, quien recurría a este tipo de contribuciones para mantener su estatus, para mantener el régimen virreinal. En Cúcuta se ordenó la distribución de tierras. Y hay un dato importante que en la Constitución de Cúcuta dice que ya a los indígenas no lo van a llamar más indios, porque es un término peyorativo que se prohíbe de en adelante llamar a las personas indio, sino indígena. En esas constituciones se eliminan los títulos nobiliarios. Es importante tener ese antecedente. El 8 de abril de 1824, mis amigos, desde Trujillo, pero el Trujillo de allá del Perú, el Libertador emite un decreto para vender las tierras
Él dice que la decadencia de la agricultura depende de la poca eficiencia en la labranza de las tierras, porque la gente no tiene tierra, o porque son baldías, o porque no le pertenecen, o porque son simplemente arrendatarios, o porque no están en los mejores lugares de fertilidad. Entonces, como también el ejército necesitaba recursos económicos para la manutención de tantas tropas, en ese decreto del 8 de abril el Libertador propone que se vendan las tierras del Estado y que se vendan por una tercera parte menos de lo que valen para estimular a la gente a que compre y a estimular la agricultura, pero que no se comprometan las tierras de los resguardos indígenas, que esas no se pueden tocar, dice el decreto, y que los indígenas serán propietarios para que puedan venderlas cuando ellos quieran. Se repartirán las tierras llamadas de comunidad entre todos los indígenas o indios. Se darán más tierras a los casados que a los solteros y ninguno quedará sin tierras. El artículo también dice que se nombrarán visitadores para que todo se haga con justicia. Ese artículo lo firma Sánchez Carrión. Sánchez Carrión es un hombre importante, un peruano que se sumó a la construcción republicana. De los pocos, porque es que yo me voy a atrever a decir aquí algo, pero es que uno cuando estudia a todos estos señores que participaron en la guerra y en esos tiempos en el Perú, casi ninguno pasa la prueba. No. Después demuestran que eran traidores, que eran felones, que tenían envidias, que bueno, pues envidias como hombres tenemos todos, pero se le nota demasiado. Después fueron enemigos, la gran mayoría de esos, Gamarra, Lamar, Torretagle, ellos, toda esa gente fueron enemigos del Libertador y enemigos de Sucre, inclusive fueron a la guerra. Entonces este decreto, mis amigos de Radio Nacional, estamos cabalgando hacia Carabobo. Este decreto del 8 de abril de 1824 es importante para esa tarea de equilibrar las cargas de la que estamos hablando en este programa y que queremos, por supuesto, alertar a tanta gente que está diciendo todo lo contrario, porque es que no tienen conocimiento del documento. Porque hoy en día, mis amigos, cualquier persona oye algo y lo transmite sin tener el conocimiento ni la fuente fidedigna, sin tener el documento que compruebe el hecho histórico. Unos ingenuamente repiten las cosas y las reenvían. Unos ingenuamente, digo, y otros lo hacen con doble intención porque se necesita para ellos crear la discordia en la gente y engañar a la gente en su forma de actuar. Por eso el documento siempre será la base, como decía Cristóbal Mendoza. La verdad es el alma de la historia y en la verdad está en el documento, el comprobatorio. Entonces cualquier persona dice que Bolívar fue a robar, porque he leído con bastante admiración que algunos escritores del sur dicen que Bolívar fue a robar y a traerse la riqueza del Perú. Y entonces uno dice, si de algo no puede nadie acusar a Simón Bolívar, fue de ladrón, porque Bolívar tenía con qué, y al final se quedó con muy poco, y todo lo puso en esa independencia. Hay una carta firmada por el secretario del Libertador con fecha 4 de julio de 1825, firmada en el Cusco, que dice que Bolívar quiere que los decretos o resoluciones supremas que tengan a bien expedir en beneficio de los indígenas, que esos se hagan cumplir y ejecutar con el Consejo del Gobierno en los mismos departamentos, y que sea una orden, que se cumplan los decretos en los cuales estén involucrados los indígenas. Hay también un documento importante que dice: Simón Bolívar, Libertador, Presidente de la República, Libertador del Perú, encargado del supremo mando de ella, considerando, primero, que la igualdad entre todos los ciudadanos es la base de la Constitución de la República, que la igualdad es la base de la República, la igualdad entre la gente. Claro, hemos discutido bastante, hemos leído, y uno encuentra que la igualdad era como una utopía, que era algo
que era algo inalcanzable por lo complejo de la situación, por lo complejo de esas sociedades de hace 200 años, que apenas salían de la colonia. Entonces, pues sí, puede ser una utopía, pero en la búsqueda de esa igualdad había que seguir andando, seguir trabajando. La aristocracia quería abortar esa idea de igualdad para que todo siguiera igual, para que existieran las grandes masas desasistidas que sirvieran de mano de obra barata para poder enriquecerse unos más que nadie, y era precisamente una base, la igualdad. Era la bandera principal. Segundo, considerando que esta igualdad es incompatible con el servicio personal que se ha exigido por fuerza a los naturales indígenas y con las exacciones de malos tratamientos por su estado miserable que han sufrido estos en todos los tiempos por parte de los jefes civiles, curas, caciques y aún hacendados. Vean ustedes entonces, ¿por qué no quieren al Libertador? Porque les cantaba la verdad. Fíjense, los que no practican la igualdad, los jefes civiles, los curas tenían esclavos como tal. Dice también que los párrocos y sus tenientes no podrán concertar estos derechos con los indígenas sin la intervención del intendente o gobernador del pueblo. O sea que no pueden hacer relaciones aparte, como lo habían hecho toda la vida. Y casi al final dice que cualquier falta u omisión en el cumplimiento de los anteriores artículos producirá acción popular y será capítulo expreso de que ha de hacerse cargo en residencia. El secretario general interino queda encargado de la ejecución y cumplimiento de este decreto. Imprímase, publíquese, circúlese. Dado en el Cusco a 4 de julio de 1825. Simón Bolívar. Y lo firma Felipe Santiago Stenós, que era el secretario. Bueno, entonces uno entiende por qué la reacción de ayer y hoy, ¿sí? Y es bueno que los que hablan, que los que difunden cosas sin tener el conocimiento, pues que tengan el conocimiento, y aquí están los documentos salvados, porque eso es lo bueno, mis amigos, que la obra del Libertador la tenemos salvada, no es cuento, no, es que se salvó la obra. Tengo otro documento que también empieza considerando que a pesar de las disposiciones de las leyes antiguas nunca se ha verificado la repartición de tierras con la proporción debida, que la mayor parte de los naturales indígenas han carecido del goce y posesión de las tierras, que mucha parte de dichas tierras aplicables a los llamados indios se hallan usurpadas por varios pretextos por los caciques y recaudadores, que el uso precario que se le ha concedido en el gobierno español ha sido sumamente perjudicial. Decreto, dice, que se ponga en ejecución lo mandado en los artículos de la ley de Trujillo, la que leí en la primera parte, que la masa repartible se incluirán aquellas que se han aprovechado los caciques recaudadores, que se acaben los caciques, que la repartición y venta de las tierras de cada provincia se ejecutará por personas de probidad e inteligencia para acabar con la corrupción, que se comprenden en este artículo los caciques de sangre en posesión y los que se acrediten en legítimo derecho. Cada indígena de cualquier sexo o edad que sea recibirá un topo de tierra en lugares de regados, en lugares buenos, un topo de tierra. Vean ustedes, revisando a ver qué es un topo, encontré que es una medida del área que usaban allá en el Perú. Un topo representa más o menos 3.500 metros cuadrados de territorio, de tierra. Sabemos que una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Una hectárea de tierra son 100 por 100, un cuadro de 100 metros por 100 metros. Esos son 10.000 metros cuadrados. Entonces un topo era como la tercera parte de una hectárea, 3.500 metros cuadrados, dice que es un topo. Los indígenas que fueron despojados de sus tierras en tiempo del gobierno español
para recompensar con ellos a los llamados pacificadores, se les compensará en el repartimiento que se haga de las tierras de comunidad con 1/3 más del terreno en el que se le asigne a los demás que no hayan experimentado este perjuicio. Que la propiedad absoluta declarada a los denominados indios en el artículo 2 del citado decreto se entienda con la limitación de no poder enajenar hasta el año 1850 y jamás en favor de manos muertas so pena de nulidad. Este artículo, mis amigos, lo toman los enemigos del Libertador, los detractores, para atacar, para decir que Bolívar les daba unas tierras pero que no eran de ellos, que no eran de ellos. Que le estaba repartiendo cosas pero sin títulos. Lo que pasa es que la porción, digamos, de la población indígena, en su gran mayoría, eran personas que no tenían las condiciones, que no tenían virtudes porque nunca los habían enseñado a nada, ni siquiera a leer. Entonces el Libertador calcula, o los que hacen estos decretos, que era necesario un tiempo para la instrucción de las poblaciones, para mejorar las condiciones de vida, para que ellos pudieran entonces vender, porque si los dejaban que vendieran, con mucha facilidad caerían en las manos de los estafadores y de los mismos capitalistas, que de nuevo se apropiarían de las tierras. Y eso pasó mucho. Siempre eran engañados estas poblaciones porque precisamente estaban desasistidos, porque no los protegían las leyes. En otro decreto, y ya voy para terminar, dice que la Constitución de la República no conoce desigualdad entre los ciudadanos y que el título y autoridad de los caciques queda extinguido. Acaba con los caciques porque era una verdadera desgracia. Eran, repito, los administradores del sufrimiento de sus hermanos. Las autoridades locales ejercerán las funciones de los extinguidos caciques. Y después dice que los antiguos caciques deberán ser tratados por las autoridades de la República como ciudadanos dignos de consideración en todo lo que no perjudique a los derechos de los intereses de los demás ciudadanos. Tampoco es que los execra, porque al fin y al cabo no tenían la culpa. Era una clasificación dentro del sistema existente en esa sociedad que los colocaba en unas posiciones increíbles para que mandaran y sirvieran de contacto con los ricos, que se aprovechaban y siempre estaban. Entonces, ya para cerrar, mis amigos, quiero saludarlos de nuevo, quiero dejarles mi número para que si me escriben, 0414-7484-364, 0414-7484-364. Es importante que se lean los documentos. Hay veces que hay oportunidades en las que uno leyendo aburre a la gente, aburre al auditorio, se le quedan dormidos, pero es necesario leer documentos para que tengamos la base y se sepa que no es así como hoy en día cualquier persona emite opiniones sin tener ninguna argumentación y eso se repite y la mentira corre. Nunca llegará a ser verdad, nunca, porque la mentira es la mentira y tiene patas cortas y la verdad la alcanzará siempre. Pero el Libertador en su obra lo dejó plasmado y a Dios gracias tenemos esa obra. Bueno, mis amigos, un fuerte abrazo para todos y será hasta una próxima oportunidad en que de nuevo estaremos en otro programa más, Cabalgando hacia Carabobo, con Ubaldo García. En el sistema RRB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma. La señal que recorre la patria. Cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Un conversatorio que nos traslada a las batallas, hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Cabalgando hacia Carabobo, directamente desde las tierras andinas con el historiador Ubaldo García. Cabalgando hacia Carabobo, invictos ayer, invencibles hoy.